voz de Jesús a su pueblo. Hola mis amigos, ¿cómo nos encontramos? Realmente estamos felices por poder estudiar la palabra de Dios. Escuchar la voz de Cristo realmente resulta maravilloso cuando nos acercamos a Él para escuchar de todo corazón. Él conduce nuestra vida, esta corta vida que tenemos, hasta el día cuando lleguemos a la patria celestial. El tema de hoy es extremadamente importante, la voz de Jesús que nos llama a resistir la prueba. Tanto en la antigüedad, me refiero al tiempo de Cristo, en aquellos días cuando Jesús elige las 7 iglesias especialmente que tienen que ver con los tiempos proféticos que habría de pasar hasta cuando Él regrese, Él habló a su iglesia ya y nos habla hoy también, pero habría pruebas, grandes pruebas, y nosotros también tendremos que enfrentar grandes pruebas en esta hora de la historia. Las pruebas básicamente se recalcan, como ya sabemos, en los 3 mensajes universales. Yo conozco tus obras, dice el Señor. No hay obra que para el Señor quede oculta, todo lo conoce. Por lo tanto, Él dirige su iglesia, dirige a su pueblo, y nos dirige individualmente para que hagamos las obras del cielo en el tiempo profético en el cual nos toque vivir, a los que vivieron antes de nosotros y los que vivimos en esta hora del fin. Al que venciere, hay una victoria que obtener. No nos olvidemos nunca de ese gran conflicto en el cual nos encontramos. Tenemos que comprenderlo en lo más profundo de nuestro ser, de que estamos inmersos en ese gran conflicto. Y solo el Espíritu de Dios, como dice allí el texto de la parte 3. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y decíamos que no todos tienen oídos para escuchar. Podemos conocer aún la verdad, entender muchas cosas de la salvación, podemos saber que Cristo viene pronto, entender que realmente no le queda mucho tiempo a este mundo, pero saben, sin embargo, no estar preparados para lo que Jesús espera que estemos preparados, para enfrentar el turbión de la última hora. Y el mensaje de hoy nos va a ayudar mucho a esto. Ese mensaje ahora que tiene que ver con, nuevamente vamos a ubicar en primer lugar allí en Patmos a Juan. Los demás discípulos, hermanos en la fe de él, habían muerto y compañeros de batalla porque así fueron. Y el Señor elige 7 ciudades específicas que ejemplificarían en la lucha en forma particular cada una de ellas y la lucha del cristianismo con el paganismo, cómo habría de ser también en los postreros días hasta cuando el Señor regrese por segunda vez. Por eso leemos la frase nuevamente que le estamos leyendo y recalcando todos estos programas y que dice lo siguiente. El mensaje no es únicamente para estas 7 iglesias. Por eso Apocalipsis 1:19 nos dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Bueno, Cristo es claro. Él anima a su pueblo. Solamente Dios puede hacer una cosa de esta, de hablar simultáneamente a la iglesia del tiempo de Cristo, ¿verdad? O cuando Él ya estaría en los cielos, y también simultáneamente hablar a su pueblo del fin, en la hora en la cual nos encontramos viviendo. Por lo tanto, ahora entendamos, el viajero de la profecía es Jesús, el único que puede interpretar la historia humana, que va desde la cruz del Calvario hasta cuando Él regrese por segunda vez. San Juan estaba en Patmos, allí en el cautiverio. Vamos a la iglesia, pasamos por Éfeso ya, ¿verdad? Esmirna, no nos olvidemos que van en el orden indicado, por eso llamamos el viajero de la profecía. Pérgamo, que ya estudiamos, Tiatira, una hora terrible y dramática que se llevó a cabo allí, ¿verdad? Y ahora llegamos a Sardis. Sardis hablamos de la lucha enorme que hubo entre el bien y el mal, Satanás trataba de vencer, pero nos toca ver la iglesia de Filadelfia. Claro, no es la última. Filadelfia tiene una causa muy especial y muy particular. Seguimos luego por la Odisea, que significa pueblo juzgado, como ya sabemos, y por supuesto Cristo vendrá. Cuando en la Odisea se termine la obra, Cristo vendrá a buscarnos. ¿No les parece este un mensaje de esperanza? Sí, amigos, tenemos que entender esto, mis apreciados hermanos en Cristo, que Él retornará para buscarnos, pero no llegaremos a la patria celestial sin terminar la obra que el Señor nos asignó. Se va a iniciar el milenio después que hayamos terminado con la obra, y el juicio final vendrá al fin de ese milenio, cuando Satanás será destruido para siempre, no habrá pecado, ni dolor, ni tristezas. Todo pasará.
En aquel bello hogar habremos de reinar por los siglos sin fin de una eternidad. Nuestra mente no alcanza a captar esa grandeza de lo que yo acabo de mencionar, pero Jesús quiere que pensemos diariamente en lo que significa la vida eterna, en lo que significa luchar en esta vida, pero luchar, todos tienen que luchar, todo ser humano que llega aquí hasta el mundo tiene que luchar, mas nosotros por una corona incorruptible. Esto es lo grande que significa ser y pertenecer a la iglesia de Jesús, al pueblo de Dios en la hora final. Iglesia reformada, ya vimos esto desde el 95, cuando Lutero, el valiente Lutero, clava las 95 tesis allí en la Universidad de Wittenberg, en Alemania, y por supuesto ese periodo muy especial. Dios tuvo un remanente, sin embargo, en esos días de amarga persecución. En 1798 termina realmente esa persecución cuando Pío VI es llevado prisionero bajo el mando de Napoleón Bonaparte. Por supuesto, allí el general Berthier asiste y en 1798 es llevado en cautiverio. Parecía que ese poder apóstata nunca más habría de levantarse. La reforma vino sobre esta tierra después. Se levantó el poder perseguidor, persiguió, pero Dios cumplió sus promesas. Llegó el momento cuando grandes hombres valientes se levantaron contra, yo diría, las llamas del fuego, porque así fue. La reforma no fue sencilla ni fácil. A partir del 538, cuando comienza la persecución, los 1260 años habrían de desarrollarse, pero no serían sencillos. 1260 años de horrenda y dramática persecución. Pero los reformadores, aunque muchos fueron consumidos por las llamas, inclusive sus cenizas tiradas al río para que se las llevara el agua, así se esparció la verdad eterna de Dios. Y nosotros que vivimos en esta hora haremos menos. Por eso, el elogio que realmente el Señor tiene, dice lo siguiente allí, leamos. Tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras, remanente fiel a Dios. Ahí había un remanente fiel, se mantenía ese remanente en armonía con la voluntad de Dios. Y es notable, el Señor anima a su pueblo, corrige los errores de su pueblo, por supuesto, porque el pecado estaba por aplacar aquella reforma enorme que se había llevado y tratar de destruir todo. El reproche, por lo tanto, es esto. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Tiene que ver con la salvación, con la vida eterna. Tienes el nombre que vives, porque los reformadores colocaron una base sólida, pero una base sólida que tenía que pasar entre las llamas, como ya conocemos. A veces nosotros no entendemos esta verdad solemne, y mi apreciado amigo y hermano en Cristo Jesús tiene que ver con nuestra existencia eterna, el entender estas cosas. Al que venciere, dice el Señor. Escucha la voz del Espíritu de Dios, nos dice también, para que puedas tener poder para vencer, porque de lo contrario te vas a encontrar muerto. Y la gran reforma se aplastó, pero el Señor habría de reavivarla enseguida. Tenemos el mensaje ahora a Filadelfia. Ese pueblo que realmente para mí me resulta muy particular. Hablo del pueblo de Dios de aquellos días que Dios eligió viviendo en Filadelfia. Y para que entendamos un poquito más, vamos a tener algunas cositas allí. Tenemos el mapa, ¿verdad? Tenemos a Filadelfia ubicada. Estaba a 48 kilómetros al sureste de Sardis, de manera que era una distancia cercana, la última ciudad del desierto. Y llegamos así, saben, me llama mucho la atención. En realidad Filadelfia significa amor fraternal. Y realmente esa iglesia se caracterizó por eso. Eso es lo que realmente debe reinar en nuestro corazón hoy. Mientras estudiamos la palabra de Dios, mientras oramos para que el Espíritu Santo aclare nuestra mente, para que comprendamos las cosas espirituales. Construida antes de 138 antes de Cristo, de manera que no era una ciudad nueva, era una ciudad ya que tenía sus años. Sin embargo, aquí como vemos, leemos así, Alicia. Construida antes de 138 antes de Cristo, Atalol, Filadelfo, la construye en honor a Eumeneses II. Bueno, así fue hecha, ¿verdad? Como menciona de esta forma, realmente no fue fácil la existencia de esta ciudad. Como tampoco sería fácil el tiempo en el cual pasaría Filadelfia y la hermandad que allí viviría cuando conociese el Evangelio.
El 17 de la era cristiana viene un gran terremoto y termina con aquella ciudad, sin embargo es reconstruida por Tiberio, como dice allí, la reconstruye nuevamente y así marchamos ahora en ese contexto. El Señor elige ese contexto a fin de que entendamos que lo que le tocaría pasar a Filadelfia no sería nada sencillo, sería otro tipo de prueba, diferente a los anteriores de sus hermanos en la fe, pero realmente sería una enorme prueba, como a nosotros también nos tocará pasar por el turbión antes que lleguemos a la eternidad. Pío VI, preso en Beltiers, 1798. Fin de 2300 años, tiene que ver con esto exclusivamente. Por eso 1844 allí aparece que tiene que ver con la profecía, el juicio, o sea, se inicia el juicio investigador en los cielos, en el santuario celestial, no hecho de manos, ¿verdad? Como fue el terrenal, sino que era figura de ¿cuál? Del santuario celestial. El último ministerio de Jesús, corto, breve, en el lugar santísimo, ahora se iniciaría a partir de 1844, pero esa iglesia de Filadelfia atraviesa justo por ese periodo. Comienza antes y termina allí. Vamos a leer lo que Beltiers hizo para que podamos entender con ese poder apóstata. Vemos allí en Roma el poder, la iglesia apóstata del cristianismo, y dice lo siguiente. Berthier entró en Roma el 10 de febrero de 1798 y proclamó una república que abarcaba media Europa bajo las órdenes y legislación de Napoleón, con lo que el papado fue prácticamente muerto. Bueno, Napoleón parecía y la declaró muerta. Berthier cumple la misión. Por supuesto que aquel papa murió en el destierro, pero debería surgir de nuevo. Y surgió, como ya dijimos, solamente para que entendamos y nos quede grabado en la mente. Las cosas de Dios son las cosas de Dios y se cumplen fielmente. Nosotros podemos a veces interpretar mal las cosas del Señor, pero lo que el Señor trazó allá en los tiempos eternos, en el concilio celestial, habrá de cumplirse, no importa lo que los hombres piensen. El Señor va acomodando la historia, dirige la historia, para que todo ser humano reciba el mensaje, conozca la verdad, entienda lo que es el plan de salvación y lleguemos a vivir con Jesús para siempre. Cuán grande es el amor de Dios. Tenemos realmente el amor de Dios en nuestro corazón. Y mi apreciado amigo y amiga, realmente si lo tenemos, sabremos de trabajar por nuestro prójimo en la hora del fin, como también lo hicieron los de la iglesia de Filadelfia, como veremos enseguida. ¿Qué dice allí? Dice esa frase que me interesan. Mensaje de la inminencia de la segunda venida de Cristo. Claro, se despertó instantáneamente porque el Espíritu de Dios ahora guía las cosas. Por supuesto que el maligno no lograría terminar en los 1260 años con el poder de la verdad. Y esa es una garantía para que entendamos que saldremos de los sepulcros y allí estamos un día y viviremos para siempre con Jesús. Ahora, la segunda venida de Cristo comienza a predicarse con un poder impresionante. Guillermo Miller fue uno de los hombres grandes, ese gran hombre de Dios, no puedo decir otra cosa. No puedo relatar su historia porque es larga. En realidad él nunca pensó ser un predicador, era un guerrero. Estando un día en medio del ejército, en la batalla, él sentía el rugir de la batalla y balas que pasaban a su alrededor. Cuando él hace un pacto con Dios, se da cuenta que después de todo no puede ser que ese sea el fin de la vida. Había conocido la palabra de Dios, luego se desanimó, entró en el panteísmo, pero ahí hace un pacto con el cielo. Y dice, Señor, si tú me salvas la vida, yo habré de anunciar el Evangelio y creeré en ti toda mi existencia. Y eso se cumplió. Aquel guerrero, porque Dios necesita guerreros en la causa de Dios, no hombres que anden tan valientes. No sirven los hombres tan valientes. Dios necesita hombres guerreros. Y para que predicasen ese mensaje basado en los 2300 años proféticos, porque Guillermo Miller basó todo su mensaje en esa profecía que estamos viendo, de Daniel 8:14, y dice así. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel no sabía cómo interpretar eso, por eso le preguntó varias veces al ángel, ayunó 21 días por esa visión, pero el ángel dice, es para el fin del tiempo, es para el fin de los días,
Daniel no es para tus días, pero mi apreciado amigo y hermano, a nosotros nos toca, allí aparecen los dos círculos blancos, a nosotros nos toca vivir en esa hora, y esa hora se cumplirá y se cumple tan realmente como los 490 años primeros que allí vemos, los 70 semanas proféticas, cuando Cristo se bautizó en las aguas del Jordán. Jesús, su ministerio tardó 3 años y medio, estando entre los hombres en forma humana, hablando con ellos. La virtud más grande que podía dar el cielo fue dada. Y Cristo guió a sus hijos y nos guió a nosotros también, porque la deidad se encontraba en este mundo. La mayor revelación que podía dar la divinidad fue dada en Cristo Jesús, nuestro gran Salvador. Estamos entendiendo, pero a pesar de todo esto, la mayoría de Israel, el pueblo de Dios, de mucho tiempo no entendió, y en el año 34 fue sacado como nación elegida y escogida por Dios para llevar el mensaje adelante. Mi apreciado hermano en Cristo, que no nos pase a nosotros lo mismo. Los que vivimos en esta hora, los que nos toca vivir de 1844 en adelante, hora solemne, extremadamente solemne, ¿qué haremos en este tiempo? Guillermo Miller cumplió su promesa, aunque le costó al principio. Sacudió su cerebro cuando fue invitado a predicar por primera vez. Allí fue a orar a un monte que había cercano a su hogar y decía: Señor, yo no sé qué voy a hacer, no soy predicador. Pero cuando el Espíritu de Dios está, no hay mensaje que pueda detenerse. Por eso allí dice lo siguiente, Alicia. En el año 1831, Guillermo Miller inicia su predicación de la segunda venida de Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Estas palabras. En medio de un mundo que estaba en la incredulidad y confundido, porque la mayoría estaban confundidos todavía con doctrinas que, después de tanto tiempo que se había prohibido la lectura de la palabra de Dios, Guillermo Miller fue un estudioso profundo de la palabra de Dios. Leía un texto y no avanzaba al siguiente mientras no entendía el anterior. Y así fue entendiendo hasta que llegó a comprender la inminencia del retorno de Cristo. Y no se equivocó, aunque no lo entendió como nosotros lo entendemos. Pero vamos a ver ahora, allí de 1755 a 1850 ocurre la era del reavivamiento. ¿Qué ocurre allí? Vamos a ver todas esas frases ahora. 1755, gran terremoto de Lisboa. La tierra tiembla, tal cual Cristo mismo en forma personal les había anunciado a los discípulos, que en la hora del fin habría de pasar esto. Y en la tremenda, al final ya de la persecución, la tierra se estremece en el terremoto de Lisboa, como ya hemos leído y estudiado varias veces. En 1780 ocurre el oscurecimiento del sol y la luna en sangre, indicando a los hombres que se aproxima el día de Dios. Todo esto escucharon nuestros hermanos que vivieron en aquellos días. Lo que realmente comienza a reavivar la fe mientras Guillermo Miller predicaba el Evangelio con poder, como ya vimos en 1831 en adelante. En el 33 ocurre la caída de estrellas, tan solo 11 años antes que comienza el juicio investigador en los cielos. De manera que Guillermo Miller no entendió nunca esto del juicio investigador. Sin embargo, fue fiel. Yo muchas veces me he preguntado, mi amigo y mi hermano, ¿qué necesitamos nosotros para ser poderosos como fue Guillermo Miller? Solamente el derramamiento del Espíritu de Dios podrá hacernos valientes de esta forma. No hay otra forma ni manera, no hay manera de alcanzar el fin que el Señor trazó para nosotros. En 1844, el fin de los 2300 años proféticos ahora llegaban. La predicación creció de tal forma que realmente todo lo que era Norteamérica temblaba. Aquel pueblo evangélico que conocía la palabra de Dios, aunque a pesar de las penurias que había pasado, ahora escucha. Y escucha en forma solemne. Fueron muchos miles los que se convirtieron y con solemnidad esperaron la inminencia del retorno de Cristo y verlo a Cristo venir en las nubes de los cielos. Pero habría muchas cosas que vamos a ver enseguidita. En 1827 a 1915 es dado al pueblo de Dios. ¿Qué privilegio tenemos nosotros en esta hora? Porque el Señor todavía nos aclara más de cerca al darnos el don de profecía. Allí vemos los años que tienen que ver con el estudio fervoroso de la palabra de Dios y que nos invita a realizar las obras de Dios entre tanto el tiempo de la gracia dura.
Estamos al final de la gracia de Dios. Allí el mensaje dice lo siguiente en el capítulo 3 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Bueno, el mensaje está diciendo, si ustedes prestan atención, ya desde el mismo texto que iniciamos, algo muy grande. Cristo habla en forma muy directa y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿Y qué dice luego? Esto dice el santo. ¿Quién era ese santo? Cristo no puede fallar. Los seres humanos no fallamos. Somos tambaleantes, pero si entregamos nuestra vida al Señor, Él nos hará poderosos y santos también. Esto dice el santo, el verdadero. Fuera de Él no hay verdad. El que tiene la llave de David. Me gusta esta frase. El que realmente descendió a un mundo oscuro y de la descendencia de David. Veo a David tambaleante en sus pecados, pero se arrepintió profundamente. Llegó a tener poder para lograr el perdón de sus tremendos pecados, clamando al cielo. Cuando leo cada vez el Salmo 51, vuelvo a recordar la experiencia de este gran hombre de Dios, que él llegó a llamarse hombre según el corazón de Dios. Había cometido un tremendo pecado, nada menos que había quitado la vida al esposo de Jezabel y, por supuesto, él había tomado como esposa. Por supuesto que esa no era la esposa de él. Y el profeta de Dios, el profeta Natán, viene en forma directa a decirle, ¿qué has hecho? Lo reprende a través de algunas palabras interesantísimas para leer en la palabra de Dios. Y David se arrepiente y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. David siente el temblor. Apreciados amigos, Jesús no vino a buscar a justos al arrepentimiento, pero necesita nuestro arrepentimiento. Tal vez nosotros no hayamos cometido el pecado que cometió David, que fue el progenitor de Jesús mismo, pero tenemos el gran pecado de no realizar la proclamación del Evangelio que debe ser hecha en esta hora, en la hora del fin en la cual nos toca vivir. Por eso allí vemos el arca y nos acordamos de Noé. Jesús había dicho a sus discípulos también y nos dijo a nosotros, será como en los días de Noé. Nadie creyó, nadie entendió. Noé predicó 120 años consecutivos. La multitud de Noé no entendió. Yo pienso muchas veces inclusive he hablado de la iglesia de Noé, porque allí había gente que realmente creía en Dios, con una gigantesca inteligencia, hombres de larga vida, con una naturaleza muy diferente a la que es hoy. Sin embargo, no creyeron. Fue una minoría. Y cuando llegó el momento de que la puerta se cerrara, por eso que decía el versículo anterior, el que cierra y ninguno abre. Cuando Dios cierra la puerta de la gracia, no hay más nada que hacerle. Y mi apreciado hermano, esto es solemne para pensar y meditar. En realidad, nosotros tenemos el ejemplo de lo que pasó en los días de Noé. Y Jesús dijo, será como en los días de Noé. Cristo le habla en ese mismo lenguaje a Filadelfia. ¿Estamos comprendiendo? Le habla con claridad para que nosotros también entendamos. Cuando la puerta se cerró, las aguas y el turbión comenzaron a acontecer del gigantesco diluvio. Los hombres clamaban, lloraban, rogaron a Dios que de alguna forma les diese un momento más de gracia, que la puerta se abriese. Pero esa pesada puerta no se podía abrir más. Era el ejemplo real de lo que va a pasar en la hora del fin, porque Jesús lo dijo. Cuando la puerta de la gracia se cierre, no habrá más nada que hacerle. Por eso, no era realmente el hombre fiel que estaba dentro del arca. ¿Y cuántos lo acompañaban? Su familia. Parece mentira este incidente. Dios salva a su pueblo. Dios guía a sus hijos. Muchos más se salvaron y murieron antes de que llegara el diluvio, por supuesto. Pero lo tremendo es que en esa generación tan pocos, ¿qué está pasando hoy? Dios va a terminar con la obra de todas maneras. Creamos o no creamos, hagamos lo que hagamos, la obra del Señor terminará. Hoy nos encontramos frente a otra puerta, la puerta que se abrió en los cielos hace 179 años. ¿Estamos entendiendo esta verdad?
Desde 1844 hasta nuestros días son 179 años. Cristo intercede por nosotros, pero no va a interceder ya mucho tiempo más. El mundo que vemos, ensangrentado, guerras feroces, mientras estoy hablando aquí, estoy hablando de cómo realmente la guerra allí en Palestina, que ya conocemos, hizo otra vez desastres. Lo que pasó entre Ucrania y Rusia y lo que las amenazas de guerra son totales. Todo anda mal, se desploma todo en esta tierra. ¿No vamos a ser sensibles a la voz de Dios? ¿No vamos a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo? ¿Qué más puede hacer Jesús con nosotros que vivimos en esta hora? Yo sé, mi apreciado amigo y hermano, que yo estoy hablando al laodicense, pero ese no es el estudio de hoy. Pero tiene mucho que ver, van entrelazados el mensaje de Filadelfia con el de la Odisea. Desgraciadamente no es igual. Si nosotros no llegamos a imitar a Filadelfia, no vamos a llegar nunca a la eternidad. Y vamos a seguir con nuestro estudio, comprendiendo las cosas de Dios. Vendría un gran zarandeo en el seno del pueblo de Dios. Miren lo que dice allí en Apocalipsis 3, 7 al 9. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué notable lo que allí aparece. Es notable por muchas cosas. Saqué la frase profeso recién, para que notemos más. Yo conozco tus obras, la frase que aparece en cada uno de los mensajes. He aquí, he puesto delante de ti una puerta, ¿cómo? Una puerta abierta. Nuestros hermanos que vivieron en los días de Filadelfia no alcanzaron a entender esa puerta abierta. No entendían qué tenía que ver con el santuario celestial. No comprendieron del todo esa verdad. Pero no por eso había razón de perderse de ninguna manera. Ya vamos a leer algunos textos más que nos van a ayudar a entender. Vino el gran chasco de 1844, cuando en realidad ellos predicaban, y Guillermo Miller con todo el poder y los que lo ayudaban, todo Estados Unidos de Norteamérica y por diferentes partes de la tierra llegaban las nuevas de que Cristo vendría el 22 de octubre de 1844, pero pasó ese día, desde la hora primera hasta llegar a las 12 de la noche, y aquellos vieron el tremendo y terrible chasco. Cristo no vino. ¿Había fallado Dios? ¿Qué decía el texto 9? He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿A quién le está hablando allí el Señor? Le habla a los miembros de la iglesia de Filadelfia, específicamente a todo ese pueblo evangélico que conocía la palabra de Dios y que, a pesar de que muchos se arrimaron a Miller porque realmente Cristo va a llegar, si viene, realmente tengo que estar preparado, pero no estaban convertidos de corazón. Y el Señor que lee los corazones sabía lo que pasaba realmente. El zarandeo fue dramático, porque quedaron alrededor de las 50 personas. ¿Qué les parece? De miles y miles pasar a 50 personas, cuando realmente el chasco ocurrió. Pero Dios ya lo había predicho todo, porque es así nuestro Padre Celestial. Allí vemos ahora otro momento, una parte de un pasaje que vamos a entender más de cerca dentro de instantes. Leamos. El ángel jura que el tiempo no sería más. Y vamos a leer todos los textos ahora. El ángel poderoso, ese ángel fuerte, es la voz de Cristo mismo. Y leamos el texto allí de Apocalipsis 10, desde el 5 en adelante. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Bueno, había una promesa tremenda que Juan ve. Juan en sus días no la entiende, por supuesto, pero nosotros sí. Hoy comprendemos algunas cosas muy de cerca y nos sirve muy de cerca este mensaje glorioso. Sino que en los días el tiempo no será. ¿Qué tiempo? El tiempo profético. O sea que 1844 es la última fecha que vendría en el tiempo de la profecía. Todos los demás acontecimientos serían acontecimientos sin fechas.
¿Cuántos quieren colocar fechas después de 1844? Mi apreciado amigo, mi apreciado hermano, si tú haces esto, no estás del lado de Dios. El pueblo de Dios no precisa más de fechas. Dios nos dio una tremenda profecía. Tenemos las 70 semanas o 490 años del cumplimiento exacto de esa enorme profecía. Y cuando Cristo murió en la cruz, cuando se levantó en forma gloriosa, en ese día, el primero de la semana, trabajó con sus discípulos pocos días más y se fue a los cielos para realizar una obra en favor tuya y en favor mía. ¿Cómo negar las cosas de Dios? Pero saben, ahora llegamos a esta hora, solemne en extremo. Qué solemne es haber nacido en este tiempo, vivir en esta hora. El Señor planificó nuestra existencia, porque nada ocurre por el azar en el plan de la salvación, planificó nuestra existencia en este tiempo y nosotros tenemos que ser guerreros, como fueron nuestros hermanos en torno a 1844, mientras predicaron la inminencia del retorno de Jesús, porque es así. En Apocalipsis 10, allí encontramos algo que tenemos que entender bien hoy. Leamos. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Bueno, hay una orden que el ángel da. Ese ángel mismo que ahora juro por el que vive por los siglos de los siglos, por el eterno. Ese ángel fuerte, lo digo de esta manera porque así lo dice el inspirado. ¿Y saben qué hermoso? Juan ve la visión, toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra, el creador del mar y la tierra y todas las cosas que existen. Y ese librito era nada menos que el libro de las profecías de Daniel. Las profecías de Daniel tenían con mucha antelación los 2300 años. Pero el pueblo de Dios tenía que estudiar y estudió. Los judíos no entendieron las cosas porque no quisieron. Muchos de ellos, me refiero, no todos. Muchos fueron salvos y los veremos pronto en la patria celestial. Pero la mayoría crucificaron a Jesús. No olvidemos eso, no olvidemos el Sanedrín, que reuniéndose inclusive condenaron al Hijo de Dios y lo destinaron a morir para que fuese reo de muerte. Gritaron, crucifícale, crucifícale, en la hora más tremenda y terrible, mientras el universo entero observaba ese cuadro realmente muy triste en toda la creación. Lloraban los ángeles al ver semejante escena. Pero los hombres se burlaban y se hincaban con una rodilla. No entendían nada de las cosas de Dios. Por supuesto que hubo hombres fieles, pero estaban aún alejados. Miraban la cruz con lágrimas. No alcanzaban a entender del todo. Pasaron por un amargo chasco, porque aún los discípulos de Cristo no entendían del todo. Pasaron por ese amargo chasco, pero saben, solamente uno se perdió. ¿Quién fue ese? Judas Iscariote. Por eso, mi hermano, no seamos Judas Iscariotes en esta hora. Aunque haya pruebas, como tuvieron que pasar en 1844, algunos señalan al pueblo de Dios y dicen, no, una vez predicaron que Cristo vendría y no vino ese día. Es que eso ya estaba predicho, ya vamos a verlo dentro de instantes. Bueno, y continúa la experiencia de Juan. ¿Qué pasa en la visión? Leamos. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. O sea, el chasco de 1844 estaba ya predicho en la palabra de Dios. Dios es misericordioso. La palabra de Dios es omnisciencia. Cuanto más estudiemos a ella y nos aferremos a ella, vamos a encontrar realmente su significado profundo. Nuestros hermanos habían pasado por alto algunas cosas muy grandes. No identificaron ni entendieron el chasco. Dios podría haber hecho diferente, pero Él vio a su pueblo que no estaba listo, no estaba preparado. El mensaje que tenía que predicarse todavía no estaba de ninguna manera listo. El mensaje del primer ángel comenzó a predicarse con poder en aquellos días. Podemos ver allí cómo estudiaron las Escrituras y sobre todo cuando pasó la hora y el chasco vino. Y ahora la inmensa mayoría, zarandeada por la zaranda que no puede cometer errores, fue zarandeada. Les dije recién, unos 50 quedaron orando y clamando a Dios en la noche, en el día, en toda hora, hasta que finalmente
entienden el santuario celestial. Entienden de que en realidad Cristo no vendría a la tierra, sino que pasaría del lugar santo al lugar santísimo, allí en el templo celestial. Eso es lo que la Biblia decía. Hay una puerta abierta y es la última puerta, así como el arca de Noé. Esa puerta que yo, decía Jesús, la puedo abrir y yo solo puedo cerrarla. No hay hombre que pueda hacerlo. El ser que murió en la cruz del Calvario, aquel que estuvo muerto y gustó de la muerte eterna, es el que nos habla en forma muy clara en este sábado especial en el cual estamos pasando y los que lo veremos, por supuesto, después. Dios te bendiga, mi apreciado amigo. Dios nos acompañe para que podamos entender la solemnidad de la hora en que vivimos, porque esta es la historia que realmente ya ocurrió en tiempo de Filadelfia, de ese amor fraternal. Ahora entendemos por qué realmente había amor fraternal. Se unieron en espíritu, se unieron realmente en oración, se unieron y estaban juntos unánimes, como pasó en el día de Pentecostés. Y el Espíritu Santo pudo abrir sus ojos para que entendiesen. De lo contrario, no iban a entender. Y tuvieron fuerzas para comprender las maravillas de Dios. Y el zarandeo se cumplió. Por eso decía el texto bíblico que leíamos hoy, yo echo afuera a los que dicen ser judíos y no lo son. Así también va a ocurrir en la iglesia remanente en la hora del fin. El Señor echará afuera todos los que tengan que ser echados afuera, porque molestan para la finalización de la causa de Dios. ¿Estamos comprendiendo? Dios es Dios. Dios no puede fallar. Nosotros podemos tener 1000 teorías en cuanto a la salvación. Podemos creer equivocadamente en la gracia de Dios. No nos equivoquemos, hermanos. Seamos realmente sinceros ante esto y entendamos que la gracia de Dios no es realmente tardanza, es misericordia para que nos salvemos y heredemos la vida eterna. Por lo tanto, despertemos, actuemos, hagamos las obras de Dios, cueste lo que cueste. Pongamos todo nuestro ser, nuestras posesiones y lo que tenemos y nuestros talentos al servicio de la causa de Cristo. Porque Jesús viene pronto. Viene muy pronto. Esa fue la frase que Guillermo Miller constantemente repitió hasta los días de su muerte. Es notable que él murió unos 5 años después del chasco de 1844. Y saben, yo no puedo omitir decir esas frases. Cuando le preguntaban, y Guillermo, ¿por qué te equivocaste? Él dijo, no, yo no estoy equivocado, la profecía es clara. La profecía dice con toda nitidez, hay alguna cosa que no entendemos, alguna cosa que no comprendemos del todo. Y saben, en realidad en aquellos días el santuario se lo llamaba la tierra. Por eso Guillermo Miller pensaba que Jesús vendría a la tierra. Eso fue todo el error. Pero el Señor permitió que aconteciese el chasco. ¿Para qué? Para que realmente las fuerzas espirituales fuesen genuinas en el pueblo de Dios. ¿Cuántos había? Unos 50. ¿Cuántos había dentro del arca de Noé? 8. Yo les pregunto, ¿estamos entendiendo? ¿Comprendemos realmente la palabra de Dios como es? El Señor no necesita gran número para terminar la causa de Dios. Lo que necesita es consagración, entrega, sinceridad y que hayamos crucificado nuestra vida vieja y antigua para entrar realmente cerca de Dios. ¿Cuál sería la terrible prueba? Bueno, estaba ya predicha. El versículo 3 y 4 de Apocalipsis 10 dicen así. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero hay una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Voz poderosa se escuchan. La revelación que ve Juan es clara y el Señor, ¿saben? Es la única parte que aparece allí en el libro del Apocalipsis, porque Apocalipsis significa revelación, pero el ángel ahora le dice, no escribas esta parte a Juan. ¿Por qué? Porque está mirando a su pueblo que tenía que convertirse genuinamente, y a su pueblo que no creería y tenía que ser sacado. La zaranda tenía que funcionar. Apreciado amigo, tú puedes creer o no creer lo que quieras. Si quieres seguir tibiamente viviendo, vive de esa manera, pero no le heredemos la vida eterna. Más claro no puede ser Dios. En el mensaje a Filadelfia está hablándonos con nitidez, porque nos habla de qué, de ese amor fraternal sin el cual no terminará la obra de Cristo en este mundo.
Por lo tanto, pensemos en serio qué es lo que Dios te pide, porque Dios te creó para que vivas en esta hora. ¿Te has preguntado? ¿Has pensado realmente la razón por la cual Jesús una vez allá en el santuario celestial, por supuesto en ese concilio pequeño entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, definieron tu creación en esta hora? Yo me estremezco cuando pienso en esto. ¿Por qué? Dios me destinó a que yo viviera en estos días y que en estos días yo eligiese la salvación, pero junto con la salvación, ¿qué viene? Viene la proclamación del Evangelio y terminar con la obra de Jesús en este mundo. Por lo tanto, no te canses de transmitir los links y de hablar a todos aquellos de que realmente el tiempo se acaba y el Rey del Universo viene. Viene con poder para terminar con esta era de pecado, de esta era de sodomismo, esta era de desgracia que reina por doquier sobre esta tierra. Por lo tanto, la palabra de Dios todo lo explicó. No digamos entonces que fue un chasco porque Guillermo Miller entendió mal las cosas. No, la palabra de Dios lo decía con toda nitidez. Llegó 1844 y estamos a 179 años de ese día muy particular. Y Cristo comenzó a limpiar el santuario celestial, tal cual lo vemos en esa imagen. Qué impresionante es ver esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que ver realmente con nuestra salvación, con lo que estamos haciendo en esta hora tan especial. Durante la séptima plaga se verá la diferencia entre aquellos que hoy entienden a Filadelfia y los que no lo entienden a Filadelfia. Tienes el espíritu de Filadelfia, nace en ti ese espíritu nuevo, tienes que ir a buscar a Jesús como lo fue Nicodemo de noche tal vez, y decir, si no entiendes, Señor, ¿qué? Y Jesús te va a decir, tienes que renacer. Tienes que convertirte realmente otra vez. Tienes que nacer a una nueva criatura. Nicodemo quiso escapar como muchas veces nosotros hacemos, pero mis hermanos, entendamos la voz del Todopoderoso, que con amor nos llama para que pasemos la prueba. Y la prueba está dada sobre la proclamación del Evangelio en esta hora dramática. No será menos dramática la hora en la cual nos toca vivir. De ninguna manera. Será muy, muy triste. Solamente los fieles, tomados de la mano de Jesús, ungidos por el Espíritu de Dios en la dimensión de la lluvia tardía, van a terminar con la obra de Dios en este mundo. Son cosas solemnes las que hoy estamos estudiando. No es cosa común. ¿No es asunto serio acaso? La hora solemne también estuvo allí en Filadelfia. Y continuemos leyendo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Impresionantes palabras. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de ¿qué? De prueba, dice, que ha de venir sobre el mundo entero. El Señor está hablando y saben que si nosotros no llegamos a pasar por la experiencia realmente de lo que fue Filadelfia, no seremos salvos. La iglesia que le seguiría, yo voy a hablar un ratito más sobre esto porque no es el tema de hoy, pero pensemos, Filadelfia fueron aquellos que predicaron en esa hora dramática y tuvieron que pasar por el chasco de 1844. Nosotros también tendremos que pasar por esa hora. Una hora tremenda. Por supuesto que será diferente, ya no de un chasco, pero será distinta, ¿no es cierto? Ahora dice el versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo pronto. Hijo mío, entiende que si tú terminas la obra, yo vendré pronto. Y ese pronto lo mantuvo fiel cuando le preguntaban a Guillermo Miller acerca de el por qué Jesús no había venido. Él le decía, el día es hoy. El día es hoy. Yo puedo estar equivocado en algún símbolo, pero el día es hoy. Con esa esperanza gloriosa murió. Ángeles velan su tumba. Así también nosotros. ¿Creemos realmente acerca de estas cosas, las cosas materiales? Nos llevan solamente a una asistencia a la iglesia, a una experiencia de cristianos, pero no realmente entre nosotros y Jesús como nuestro mejor amigo, al cual podemos pedirle la victoria sobre nuestra ignorancia espiritual.
la victoria sobre nuestros pecados secretos, la victoria sobre nuestra falta de fe y confianza en Dios. Estamos entendiendo realmente esto. Tenemos un amigo, por eso nos habla del Hijo del Hombre. Jesús es el Hijo del Hombre, que está intercediendo por nosotros para que hagamos las obras del cielo. Pensemos en forma individual, porque el Señor nos ha puesto para que pensemos en forma individual. El mensaje a Filadelfia es un mensaje individual, recordemos esto, muy grande. En aquellos días de Filadelfia, hablo del tiempo de que existía la ciudad, por supuesto, nuestros hermanos de allí pasaron por pruebas muy terribles. Y cuando la parte profética llegó, también el gran chasco que recién mencionamos, en una forma que los llevó a una entrega total. Cuando predicaban aquellos hombres, las cosas temblaban. Cuando Guillermo Miller mismo predicaba, la gente lloraba antes que él emitiera una palabra. Eso es lo que dice la historia acerca de él y de aquellos hermanos en la fe. ¿Por qué? Lloraba por la obra poderosa del Espíritu de Dios que estaba actuando para que realmente fuese establecido lo último que quedaba en este mundo para que pudiésemos pasar ese trayecto que nos separa, corto y breve. Y Cristo vendrá en gloria y majestad para terminar con el pecado, la miseria y el dolor. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome ¿qué? Tome tu corona, dice nuestro amado Salvador. Continuamos leyendo ahora. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Saben, es notable estas frases. Son notables en gran manera. Al que venciere, no cualquiera. Al que venciere la indolencia, al que venciere la incredulidad, al que venciere con todo nuestro ser. Tiene que ver con una entrega total. Noé entregó todo lo que tenía. Eso es lo que hizo Noé. ¿O no fue así? ¿O estoy mintiendo? Tú lo sabes muy bien. Y si no, lee de nuevo la historia de lo que significó aquello. Cuando Noé ya no tenía más nada, después de haber predicado 120 años consecutivos, entró dentro del arca y la puerta se cerró por un ángel poderoso. Y aquella generación quedó condenada para siempre. Muy pronto y se acerca el día, ya estamos en esa hora, cuando la puerta de la gracia habrá de cerrarse para siempre. Por eso estas frases son muy claras. Dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, te dice Jesús. Está hablando del templo celestial. O sea, quiere que entendamos lo que es el santuario celestial antes de verlo con nuestros ojos. Y el que no comprende el santuario celestial acá en la tierra, tampoco lo entenderá ya en los cielos. O sea, nunca llegará a verlo. Pero aunque lo viese, no lo podría entender. Es lo que está hablando el Señor. Y nunca más saldrá de allí, dice, nunca más saldrás de allí. Y escribiré sobre él el nombre de ¿quién? De mi Dios. Un nombre nuevo, está hablando allí. Es de la nueva, y habla de la nueva Jerusalén y de la patria celestial que tendremos. El pecado nunca más va a volver a ser. ¿Qué promesa más grande puede hacernos el Señor? Y mi nombre nuevo, yo quiero tener ese nombre nuevo. Y tú, mi apreciado hermano, ¿lo tendrás realmente? ¿Anhelas entregarse al Señor? Entonces ven, ríndete a Jesús. Es la única manera. Nosotros no tenemos poder alguno para vencer. Es imposible que venzamos, a menos que Jesús reine en nuestro ser y en nuestro corazón. Y la obra del Espíritu de Dios sea tan grande en nuestro ser, que esa entrega sea total en nuestra existencia. El texto que sigue, el 13, dice: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos. ¿Tienes tú oído para escuchar el mensaje de hoy? Este mensaje especial, mientras suenan las armas y el cañón y vuelan los misiles hipersónicos en la tierra, mientras destrucción, pecado por doquier, mientras nos arrasa la maldad,
mientras te aprieta aún el poder económico, porque así está el mundo y la economía mundial. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos entendiendo, mis apreciados hermanos? ¿O estamos más bien pensando en política, en otras cosas terrenales y no entendemos? Entendamos la única política del cielo que tiene que ver con las profecías de Dios y con el cumplimiento de ellos cuando vemos la historia cumplida en forma total. Eso es lo que tenemos que entender. Ahora bien, el elogio que el Señor hace a Filadelfia, leamos. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Qué hermoso. Aunque tienes poca fuerza, ¿y esos 50 qué podían hacer con el mundo? Y esto me hace acordar al momento también de Jesús y sus discípulos, cuando Cristo hacían de los cielos discípulos directos que rodeaban a Jesús. ¿Cuántos quedaban? 11. El otro había muerto y comido por los perros, Judas Iscariote. Ahora bien, aunque tienes poca fuerza, los discípulos tuvieron que dar su vida por Jesús. Miles y miles se convirtieron y el nombre de la cruz del Calvario y un Cristo resucitado fue llevado a todo rincón del planeta desde aquellos días, ¿verdad? Y también hasta el día de hoy. Tenemos un Cristo que vive y vive por los siglos sin fin. Allí dice, ¿verdad? No has negado mi nombre. Le dice allí a los de Filadelfia. No has negado mi nombre, a pesar de la prueba y de la lucha. Retén lo que tienes. No pierdas la corona de la vida eterna, dice el Señor. No vayas a hacer semejante cosa. Tú conoces la verdad, entiendes, tienes todas las profecías, el don profético en tus manos. Ven hacia mí, ora y clama y yo responderé. Oh, apreciado amigo, apreciado hermano, depende de nuestra actitud, de nuestra forma de ser, de una entrega total para que el fin llegue pronto a este mundo y termine este mundo desdichado, ¿verdad? El reproche que dirige, ¿cuál es? La iglesia de Filadelfia no tiene reproches. Qué experiencia, ¿verdad? Qué experiencia deseada. Oremos por esa experiencia, clamemos por esa experiencia. El Señor mira a Filadelfia y no tiene nada que decirle. Habían llegado a una fe sincera y Dios pudo obrar y multiplicarla. Y lo que somos hoy, somos porque realmente a causa de esos fieles hijos de Dios. Pero puede ser que digamos, tenemos tanto y queremos que así vamos a llegar a la eternidad. No. Pero vendría la Odisea, dice esa frase que allí aparece. Vendría la Odisea, vendría mi tiempo, el tiempo en el cual tú vives. Por eso hoy debemos comprender ese tiempo. ¿Lo estamos entendiendo como tenemos que entenderlo? ¿Por qué la Odisea? Porque el Señor no puede llevar a la odicense a los cielos y que la odicense nunca llegará a la eternidad. Pero este va a ser el siguiente tema. Un llamado poderoso a nuestro ser y nuestro corazón y también a todos los que conocemos. Porque el amor es el centro de la justicia de Dios y de los cielos que gobierna el Todopoderoso. Ese amor fraternal debe reinar en nuestros corazones hoy. Por lo tanto, entreguemos nuestra vida a Jesús. Ahora bien, victoria del remanente, una tremenda victoria. ¿Y cuál sería esa victoria o en qué contexto se daría? Miren lo que Dios le dice ahora, el versículo Apocalipsis 10:11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. ¿De quién está hablando allí? De nosotros. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El mensaje de los 3 ángeles debe llegar así, poderosamente a todo rincón de este planeta. El mundo va a tambalear, se va a estremecer bajo el mensaje de Dios. No será el mensaje de Rubén Arne, es el mensaje profético que arrancó en el Génesis de las promesas de Dios y terminarán con la última letra del Apocalipsis. Yo anhelo realmente pasar por esta experiencia gloriosa que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, seamos fieles. Claro mensaje de 3 ángeles a
todo el mundo. No hay nada que hacerle. No pensemos en otra estrategia. Estamos dando vueltas con estrategias que no tienen resultado alguno y solo justifican algún número, puede ser. Y no tienen que ver con la salvación de aquellos que saldrán de Babilonia y se van a convertir millones en un día. Así será. Leamos ahora. Esa era la experiencia gloriosa cuando Juan vio a ese pueblo triunfante, y dice así Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia, la perseverancia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe, ¿de quién? De Jesús. No hay otra forma. Jesús fue a la cruz del Calvario por fe. Cristo, cuando dijo consumado es en la cruz, en el Gólgota cruel, lo hizo por fe. ¿Tú quieres hacerlo diferente? Entonces no entiendes a Cristo. No entiendes lo que es la salvación. No comprendes lo que es la salvación. Toma decisiones claves hoy. Decisiones que tengan que ver con engrandecer la proclamación del Evangelio. Porque Dios un día te pedirá cuenta en forma individual, no en forma colectiva. No miremos al que está al lado, el otro allá, más allá, o el que está adelante en este momento o atrás. Mírate a ti mismo, la mirada más difícil. ¿Tengo yo la fe que Cristo tuvo? Jesús es claro. La hora que Él espera, o que no se espera al predicar el último mensaje, el tercer ángel, es realmente impresionante. Y dice así Apocalipsis 14, versículo 13, que a veces ni siquiera lo leemos, porque parece que no tenemos que leerlo. El diablo nos engaña de esta manera, pero leamos. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Qué hermoso lenguaje, pero también tremenda prueba, ¿notaron? Puede ser que muchos tengamos que dar la vida por Jesús en la última hora de la historia. Pero, ¿qué importará eso si Jesús te sacará de la tumba en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, en aquel glorioso día, cuando nos encontraremos con nuestros seres amados para nunca más separarnos en aquel bello hogar feliz, cuando el Rey del Universo descienda con poder y gloria para nunca más separarnos, y cuando contemplemos el cántico de los coros celestiales para terminar con este pecado de un mundo turbulento y triste. Como el Padre me envió, me dice Cristo y te dice a ti hoy, yo te envío a ti. Nuevamente escuchemos nuestro himno lema. Te envío a ti, a un mundo que perece, para servir a Dios con devoción. Te envío a ti, te sostendrá mi gracia, y en mi nombre tú podrás vencer. Te envío a ti, a un mundo desolado, que olvidó el precio de la cruz. Ve a decirles cuánto Dios los ama, que por salvarlos a su Hijo dio. Tal vez mañana sea ya muy tarde y la cosecha puédase perder. Hoy es el día, anda y no te tardes, contigo iré la mies a recoger. Te envío a ti, aunque el sendero pase por
valles negros de tribulación. Se acerca el día en que podré decirte: buen siervo fiel, recibe el galardón. Como el Padre me envió a mí, yo te envío a ti. Unámonos en oración en este momento. Padre amado, gracias por el mensaje que tú nos das. Penetra en lo más íntimo de nuestro corazón y haz que decidamos para hacer las cosas grandes del cielo mientras hay tiempo. Te lo imploro para aquellos que están detrás de la pantalla y para mí mismo, y que juntos podamos encontrarnos en la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.